Pero vamos a sumarlo, vamos a dejar de hablar un poco nosotros para sumarlo a Gastón Marano, especialista en asuntos y en derecho internacional. Bueno, para que nos des algunos detalles, lo más importante, lo que tenemos que saber, recién, bueno, hablábamos, ¿no?, antes de hacer los títulos sobre el futuro gabinete, ¿no?, Sí. que es más que interesante y que posiblemente ayude a Donald Trump a cumplir efectivamente sus promesas de campaña, ¿no? Sí, esto es bastante novedoso, digamos. Estamos frente a un gabinete que tiene características que no tenía y que no ha tenido otro gabinete, por lo menos en las últimas gestiones. Lo integran prácticamente todos hombres blancos, es decir, la excepción es el ministro de Vivienda, que es un cirujano, Carson de apellido, sin mayor experiencia política y que es el único hombre de color de ese gabinete. El resto está integrado por hombres blancos. Digo, esto es un dato interesante para tener en cuenta porque algunos especulaban con que Trump iba a nombrar ciertas figuras de referencia de la comunidad latina. Por ejemplo, el primer gabinete de los últimos 25 años que no tiene un solo latino incorporado. Esta duda la terminamos de tener con la nominación que hizo de Sonny Perdue, el ministro de Agricultura, un puesto clave, es el ex gobernador de Georgia y que es también un hombre de confianza de él. Segundo elemento para tener en cuenta respecto al gabinete es que lo integran hombres que no tienen en su mayoría experiencia política. La excepción es la que acabo de nombrar, la de Perdue, que sí fue gobernador, pero el resto tienden de venir del ámbito privado. De hecho, hay varios CEOs de compañía, uno que ha sido el CEO de ExxonMobil, por ejemplo, que va a representar a Estados Unidos en el extranjero. Es claro, el secretario de Estado, ¿no? Correcto, exactamente. Una suerte de canciller para los Estados Unidos, digo, es la función que cumple y es un privado. Esto es tal vez lo más llamativo porque definitivamente ese es un puesto en donde uno se podría beneficiar de alguien con experiencia política previa. Recordemos, los últimos secretarios de Estado de los Estados Unidos eran en general figuras políticas de muchísima relevancia. Entonces, para dar un cierre a esto o poder globalizar un poco el gabinete sin entrar en especificidades, podemos decir que es un gabinete que tiene un recorte socioeconómico muy específico, en general vienen del ámbito privado, son hombres blancos con una única excepción, cercanos al presidente, al futuro presidente, a quien va a ser presidente en pocas horas, y que no tienen mayormente experiencia política con la excepción del ministro de Agricultura y, por supuesto, quien va a ejercer el cargo que fue nominado hasta ahora de ministro de Defensa, que no tiene experiencia política, pero sí tiene amplia experiencia militar. Esas son las características centrales del gabinete de Trump. Claro, ahora, una de las preguntas, ¿no?, una de las tantas que surgen a partir de todo esto, ¿no?, y de la asunción de un presidente, siempre hablamos, ¿no?, de un outsider del sistema, un presidente muy fuera de lo común, muy criticado por su retórica xenófoba, misógina, anti-inmigrante. Ya dijo que va a expulsar no solamente a los inmigrantes ilegales de la comunidad hispana, sino también a musulmanes, extranjeros, o sea, va a por todo. Y tiene que ver con lo que se viene a futuro, ¿no?, en cuanto a las relaciones económicas que va a tener con, bueno, sobre todo con América Latina, que es lo que más nos importa a nosotros, y cómo va a ser su relación con otros bloques de países, por ejemplo, la Unión Europea, qué va a pasar con Rusia, qué va a pasar con China, qué va a pasar con la OTAN. Bueno, hay mucha tela por cortar, ¿no?, por delante. Es muy difícil porque lo cierto es que Trump ha sellado su campaña hablando de temas específicamente domésticos. Lo cierto es que lo poco que ha dicho, lo poco que ha mostrado de su política exterior es, por lo menos desde la práctica, en el primero o el segundo año de su mandato, impracticable. ¿Qué quiero decir? Recordemos que ha tenido una retórica muy fuerte respecto de la OTAN, que hacía incluso especular que si fuera electo presidente, como finalmente fue, la OTAN dejara de ser una prioridad estratégica de los Estados Unidos. Si efectivamente el presidente Trump quisiera ir por ese camino, no le llevaría menos de un año y medio, 18 meses a 24 meses, desmontar la dependencia militar que Estados Unidos tiene de la OTAN. Esa sería una primera cuestión que responde también a cómo se llevaría con Europa, porque la verdad es que la suerte de Estados Unidos en su relación y en su alianza comercial y militar con Europa sigue pasando por la OTAN. Después hay dos interrogantes interesantes que vos mencionaste, Victoria, que tienen que ver con el rol de China y de Rusia, dos aliados, podríamos llamar entre sí, que tienen hasta ahora perspectivas muy distintas respecto de Trump. Rusia parece estar cerca, por lo menos en lo discursivo. Trump no tiene temor a esto. De hecho, una de las parodias más habituales que hace un cómico de apellido Baldwin en los Estados Unidos tiene que ver con sacarle el cuero a Trump respecto a su supuesta cercanía a Putin.
y China. China, muy por el contrario, ha tenido entredichos respecto a esta política de tweets que ha tenido Trump aún sin asumir. Entonces me parece que los tres ejes que nos van a permitir delinear la estrategia exterior de los Estados Unidos durante los próximos 4 años la vamos a ver revelada si analizamos en los próximos meses qué rol finalmente toman Rusia, China y Estados Unidos respecto de la OTAN.